Hey coders, en este video voy a enseñarles cómo crear una REST API utilizando Happy.js, TypeScript y MongoDB. Este es un ejemplo sencillo en donde voy a enseñarles cómo crear las típicas operaciones CRUD que nos van a permitir poder crear datos, eliminar, actualizar y listarlos desde una base de datos. En este ejemplo voy a enseñarles desde cero cómo configurar todo hasta crear las rutas y vamos a ir probándolos con un programa llamado Postman. Así que si les interesa crear su primera API con Happy y TypeScript, pues en este video les voy a enseñar el paso a paso. Así que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. Esta carpeta en mi caso se va a llamar Happy.js-TypeScript-REST API. Vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a iniciar un proyecto de Node. Para hacerlo voy a necesitar una consola o terminal. Así que voy a presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl+P y se va a abrir esta ventana. Aquí voy a tipear la palabra Terminal Integrate y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Si damos un clic, esto dependiendo de nuestro sistema se va a abrir una consola o una terminal. Y ya va a estar ubicada en la carpeta que acabamos de crear. Ok, el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando lo que hace es crear un archivo package.json que va a servir para describir el proyecto entero y también empezar a listar los módulos que voy a estar necesitando. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar esos módulos. Existen algunos módulos de prueba o de desarrollo y existen otros módulos de producción. Estos módulos van a ser instalados por separados dentro del package.json. Obviamente los módulos más importantes son los módulos de producción, entonces vamos a empezar por allí. Primero voy a decir npm install y voy a instalar @happy/happy. Este es el framework Happy.js. Luego también voy a instalar otro módulo llamado Mongoose, que es la conexión a la base de datos, y otro módulo más llamado bcrypt, que me va a permitir poder cifrar algunos datos. Voy a estar utilizando este módulo porque esta es una API de usuarios. Entonces, básicamente lo que va a recibir esta API es cómo crear un usuario nuevo con un usuario y contraseña, cómo devolver a esos usuarios, cómo actualizarlos y eliminarlos. Entonces, cuando yo creo un usuario, no voy a querer empezar a guardarlo simplemente su contraseña como texto plano, sino voy a querer cifrarlo. Y es por eso que voy a estar utilizando este módulo más. Ok, vamos a dar un Enter. Y con esto vamos a instalar los módulos de producción. Ahora, estos módulos son importantes para que la aplicación funcione, pero cuando desarrollo también voy a estar utilizando otros módulos más, módulos relacionados con TypeScript. Entonces vamos a ir aquí en nuestra consola y voy a decir npm install y voy a empezar a instalar los módulos ahora de desarrollo. El primer módulo de desarrollo va a ser TypeScript y aparte de TypeScript también voy a instalar Nodemon, que va a ser un módulo que se va a encargar de reiniciar la aplicación cada vez que yo haga algún cambio. Luego también voy a empezar a instalar los tipos de datos de los módulos que he instalado. Es decir, voy a instalar los tipos de datos para Happy, para bcrypt y para Mongoose. Voy a instalar los tipos de datos, los types, para primero Happy. El módulo Happy, como pueden ver, está dentro de otra carpeta llamada Happy. Entonces, los tipos de datos aquí se llaman de esta manera. Types, Happy, Happy. Entonces, de esta manera estoy instalando los tipos de datos para este módulo de aquí. Luego también voy a instalar los tipos de datos para Mongoose y los tipos de datos, de hecho voy a quitar eso de aquí, y los tipos de datos para bcrypt. Y estos serían los únicos, pero también voy a instalar los tipos de datos para Node. En realidad, como estamos utilizando TypeScript del lado del backend, vamos a también utilizar este tipo de datos. Y vamos a añadir una opción más llamada "-d" mayúscula para que se instale como dependencia de desarrollo. Ok, damos un Enter. Y lo que va a pasar es que todos estos módulos, si los he escrito bien, pues se van a instalar y van a ser añadidos en otra sección llamada Dev Dependencies dentro del package.json, como pueden ver. Ok, entonces con esto ya tengo todo lo que necesito para poder crear mi aplicación. Ahora, aparte de eso también voy a estar utilizando TypeScript, entonces necesito un archivo de configuración de TypeScript. Para crear ese archivo podemos hacerlo a mano, creando un archivo tcconfig.json, o puedo crearlo de manera automática con el compilador de TypeScript. El compilador de TypeScript se llama TSC y cuando hemos instalado TypeScript viene ese compilador. El asunto es que lo hemos instalado localmente en este proyecto, no globalmente. Entonces tenemos que ejecutarlo desde la carpeta Node Modules. Podemos buscarlo desde la carpeta bin. Aquí vamos a buscar y vamos a encontrar una enorme cantidad de módulos, pero la forma más fácil es utilizando npx. Entonces voy a decir npx, quiero que ejecutes el comando tsc y quiero que ejecute su propiedad o su comando llamado --init. Al dar un Enter, esto lo que hará es crear un archivo tcconfig.json con unas cuantas configuraciones por defecto. De hecho, estas configuraciones son más que suficientes para funcionar, pero quiero un poco más de orden. Le voy a decir en dónde está la carpeta de origen y en dónde quiero que sea la carpeta de salida. La carpeta de origen va a ser básicamente nuestra carpeta donde va a tener el código de TypeScript.
y el código de salida o el código de distribución quiero que esté en otra carpeta. Entonces aquí vamos a añadir o quitar estos comentarios. Por ejemplo, outdir y rootdir. El rootdir es donde esté el código fuente, el código de TypeScript. El código de TypeScript estará en esa carpeta src, así que le voy a decir, la carpeta de origen, la carpeta root va a estar en src y la carpeta de salida vas a crearla en una carpeta llamada this. Con esto ya tengo configurado TypeScript. Entonces cada vez que yo compile un archivo, al final se va a generar otra carpeta. Vamos a probarlo, vamos a crear aquí un archivo llamado index.ts que tenga por ahora tan solo un hello world. Vamos a guardar, vamos a ir aquí en nuestra consola y para ejecutarlo vamos a tener que compilarlo. Podemos hacerlo de dos formas, desde la consola o utilizando el package.json. Vamos a utilizar el package.json porque es un poco más ordenado. Vamos a crear aquí un script llamado build, que cuando yo lo ejecute va a ejecutar por mí el comando tsc. tsc es un abreviado de TypeScript Compiler. Entonces vamos a escribir aquí npm, quiero que ejecutes, run, el comando build, npm run build. Damos un enter y esto lo que hará es ejecutar tsc, va a leer el archivo tcconfig.json y va a generar la carpeta this, como pueden ver. Entonces aquí está el código fuente, el código de origen y aquí está el código de salida. Muy bien, con esto ya tenemos finalmente lo más básico. Ahora quiero empezar con la creación de la aplicación. Para crear la aplicación vamos a generar unos cuantos archivos aparte del index. Voy a crear un archivo llamado app.ts que va a ser para contener la configuración de Happy, el servidor. Voy a crear otro archivo llamado database.ts que va a ser tan solo para la conexión de la base de datos. Y luego voy a crear unas 3 carpetas. Una carpeta llamada routes para contener las rutas del servidor. Una carpeta llamada models para contener los modelos de datos que voy a estar guardando dentro de MongoDB y que van a estar definidos como Mongoose. Y una carpeta llamada controllers que va a servir para poder definir las funciones que quiero ejecutar cuando determinadas URLs del servidor sean visitadas. Ok, vamos a cerrar todo esto y vamos a empezar por app.ts, que es aquí donde vamos a tener que importar Happy. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a importar desde Happy la clase llamada server. Aquí como estamos en TypeScript nosotros podemos utilizar versiones modernas de JavaScript y puedo importar determinadas clases desde el módulo para no importar todo el módulo. Entonces puedo decir aquí voy a crear un nuevo servidor con server, va a guardar la instancia de un nuevo servidor. Este servidor recibe dos cosas, un puerto en el número 3000 y un host que voy a colocarlo en el localhost. Ok, entonces aquí tengo un servidor, pero para que inicie voy a tener que decirle server.start. El asunto es que este server.start es asíncrono, así que aquí voy a tener que colocar await. Pero para que funcione el await todo esto debe estar dentro de una función. Así que voy a cortarlo y voy a crear una función llamada init. Esta función init lo que hará es que va a contener, no va a contener realmente ningún parámetro, pero va a tener en realidad la palabra clave async para yo poder ejecutar adentro el await. Entonces cada vez que yo llame un await, al final esto va a poder ser ejecutado ya que está dentro de una función con la palabra clave async. Ok, para que esto funcione al final voy a tener que exportarlo ya que este archivo es tan solo para configurar el servidor, no es el encargado de iniciar la aplicación. Entonces esto de aquí va a ser importado desde otro archivo, el archivo index. Pero para que luego podamos ver algo por consola, voy a añadir aquí un mensaje que diga server ejecutándose en el puerto y aquí vamos a colocar un porcentaje S para concatenarlo con el valor que viene a continuación, server.info.uri. Entonces esto de aquí, que es la información de dónde está el servidor, va a ser reemplazado aquí. Vamos a probarlo, vamos a guardar, vamos a ir aquí en index y en lugar del hello world ahora sí voy a importar desde el archivo app la función init. Y aquí voy a ejecutarlo simplemente, voy a decir init, quiero que te ejecutes, guardo y con esto ya tenemos nuestro primer servidor. Ahora, para ejecutar esto vamos a tener que hacer el proceso típico de npm run build. Y luego, una vez compilado, vamos a tener que ejecutarlo con node entre la carpeta this y ejecuta el archivo index.js. O bueno, vamos a ver index.js. Vamos a escribir node entre la carpeta this y ejecutar index.js. Damos un enter y aquí estamos ejecutando el servidor. Vamos a cancelar con control C. El asunto es que esto va a ser un poco tedioso de poder desarrollar en una aplicación un poco más grande. Entonces vamos a configurar mejor nuestro proyecto. Vamos a ir en el package.json y así como tengo un comando build para poder compilar el código, también voy a crear otro comando llamado, vamos a escribir aquí, build run, que va a hacer dos cosas, va a compilar el código y lo va a ejecutar por mí. Entonces lo que va a hacer este comando es ejecutar por mí npm run build, es decir, va a ejecutar el comando tsc y una vez terminado la compilación,
Luego va a ejecutar el comando node desde la carpeta this, va a ejecutar el archivo index.js. Entonces mientras que este tan solo compila, este compila y ejecuta. Ok, entonces yo puedo decirlo como esto, npm run build ranch. Damos un enter y esto compila y una vez compilado luego ejecuta. Ahora, existen varias formas realmente de compilar código de TypeScript, con tsnode, con tsnode, con tsc-watch, ejecutando nodemon tanto con revisión de código ya compilado o ejecutándolo con la ejecución de extensiones. Es decir, existen varias formas de ejecutar código de TypeScript. En este caso lo que yo voy a hacer es ejecutar nodemon para que revise los archivos de TypeScript y cada vez que yo modifique algo, él va a ejecutar por mí este comando de aquí. Entonces si yo modifico un código de aquí, de los archivos de TypeScript, el nodemon va a saber que yo he modificado algo, va a compilar el código y lo va a volver a ejecutar. Entonces para hacer eso vamos a escribir aquí un comando llamado def. Y cuando yo ejecute el comando def, nodemon lo que hará es supervisar o vigilar los archivos que terminan con la extensión, es por eso que le coloco una E de extension, que termine con la extensión ts. Y cuando los archivos de ts cambien, él va a ejecutar, voy a escribir exec, va a ejecutar el comando npm run build ranch. Ahora aquí esto es un comando tan solamente, no son varios comandos, entonces voy a colocarlo todo dentro de comillas dobles. El asunto es que esto causa un error en JSON, entonces voy a escaparlo, voy a colocar una contrabarra y una contrabarra. Entonces, al final lo que estoy haciendo es hacer lo mismo, solo que nodemon lo va a hacer por mí a cada momento que yo haga un cambio. Vamos a guardar, vamos a cancelar aquí la consola y ahora vamos a decir npm run def. Entonces nodemon se ejecuta, él compila el código, ejecuta el proyecto con node this, index.js y aquí vemos el server en localhost 3000. Vamos a ir en nuestro navegador localhost 3000 y vemos un error. Realmente no es un error que hayamos hecho algo mal, sino que Happy, como el servidor está funcionando y no tiene aún ninguna ruta, pues por defecto devuelve un 404. Ok, pero para que devuelva el 404 significa que el servidor ya está escuchando, lo cual significa que ya está funcionando. Entonces vamos a añadir rutas. Para añadir rutas no lo voy a hacer aquí para tener mucho más orden, sino lo vamos a hacer en otro archivo por aparte. Entonces aquí en este otro archivo voy a crear aquí un archivo que se llame, por ejemplo, user routes, ya que la API va de usuarios. Ok. Entonces ese archivo vamos a tener que pasarle a un servidor. Voy a crear aquí una constante llamada users que va a recibir la instancia del servidor y esto es lo que vamos a exportar. Ok, esto me va a dar un error si no le digo de qué tipo de datos es servidor. Entonces voy a decir aquí voy a importar Happy y voy a importar aquí su clase server. Este servidor va a ser de tipo server. De hecho aquí también el inicio puedo hacer algo como esto. Esto es de tipo server, pero sería redundante pero para tener un poco más de declaraciones de tipo de datos. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es que antes de iniciar el servidor voy a llamar ese archivo, voy a importar desde el archivo, desde la carpeta routes, el archivo user routes y voy a importar su método llamado users. De hecho, este método no lo voy a llamar users, sino lo voy a llamar, por ejemplo, podría llamarlo de varias formas, voy a llamarlo routes simplemente. O enrutador también lo puedo llamar. Vamos a importar routes y voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar la función routes que necesita, como pueden ver, una instancia de server. Es decir, este server necesito pasárselo. Ok, y con esto ahora ya tengo la manera de poder crear unas rutas para mi servidor. Entonces ahora voy a definir aquí las rutas. Vamos a guardar y con esto ya tengo finalmente un poco más de orden. Ahora, ¿qué rutas voy a estar creando? Bueno, voy a crear unas 5 rutas que van a ser las rutas relacionadas con el CRUD. Es decir, voy a crear un server route para el método. Primero vamos a crear el método post para poder crear un dato que se va a llamar la ruta users. Es decir, cuando yo visite a través del método post la ruta /users, voy a crear un dato. Por ahora tan solo vamos a colocar un handler con una función vacía. Ok, y eso de aquí lo vamos a copiar unas 4 veces más, porque vamos a tener también funciones para poder obtener datos. Por ejemplo, a través del método get /user me va a devolver todos los datos, o /get /users /el ID me va a devolver tan solo un usuario de todos los usuarios. O también el método put, vamos a colocar aquí el método put /users /el ID del usuario que quiero actualizar. O también el método delete de /users /el ID del usuario que quiero eliminar.
Entonces estas van a ser las rutas que voy a estar manejando en mi servidor. Con esto voy a poder crear datos, eliminar, actualizar y demás. Ahora, esto de aquí vamos a tener que manejarlo dentro de cada función. El asunto es que yo quiero tener un poco más de orden. Entonces no voy a crear aquí los handlers o no voy a crear aquí las funciones, sino voy a crearlo en un controlador por aparte, en una carpeta por aparte. Para eso voy a tener que crear aquí dentro de controles también un archivo. Podemos llamarlo como nosotros queramos. En mi caso voy a llamarle user.controller.ts. Vamos a llamarlo en plural, users.controller.ts, ya que va a tener varios controladores y va a ser el controlador de todos los usuarios. Ok, entonces aquí voy a crear unas cuantas funciones. Primero voy a crear una función llamada createUser, que no va a tener mucho, tan solo una función. Pero este va a ser finalmente el encargado de poder manejar qué es lo que quiero que haga cuando visiten esta ruta. Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo puedo crear un usuario? Para crear un usuario, el cliente, que en este caso voy a manejarlo con Postman. De hecho, ustedes Postman lo van a ver así, quizás si no tienen nada. Van a verlo así. Voy a utilizar un cliente Postman o un cliente REST como Postman para poder testear mi API. Pueden utilizar realmente cualquier cliente REST. Pueden utilizar Insomnia, pueden utilizar Postman, Postwoman, curl, etc. En mi caso voy a estar utilizando Postman. Cuando en una aplicación cliente me envía un dato, el backend lo va a recibir y para guardarlo vamos a utilizar MongoDB. Entonces, otro aspecto importante antes de continuar con la API es también tener la conexión con la base de datos. Entonces vamos a ir aquí en nuestro archivo que nos ha faltado llamado database y aquí es donde vamos a definir la conexión con MongoDB. Para hacer eso vamos a tener que importar Mongoose. Entonces voy a decir, voy a importar el módulo Mongoose. Y una vez importado voy a empezar a utilizar su método llamado connect. El método connect lo que hace es recibir una dirección. La dirección que le voy a dar es la dirección MongoDB //localhost/testdb. Entonces esto lo que hará es que revisar por la conexión local y va a buscar una base de datos. Ahora en este caso tengo que iniciar la base de datos porque en Windows yo no mantengo ejecutando MongoDB, yo lo tengo tan solo instalado. Entonces tan solo asegúrense de que MongoDB está ejecutándose. En mi caso tengo que ejecutarlo. Voy a abrir otra consola extra y voy a ejecutar MongoDB. Ok, esto inicia MongoDB en mi computador. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una conexión a MongoDB en este mismo computador y la base de datos se va a llamar testdb. Ok, una vez me he conectado voy a añadir aquí que voy a recibir la base de datos, pero no la voy a utilizar, tan solo voy a mostrar un mensaje que diga DB is connected. Luego voy a utilizar un catch para ver el error y voy a mostrar el error por consola. Vamos a guardar y para que esto funcione, para que yo pueda utilizar esto, voy a llamarlo desde el archivo que arranca todo, el archivo index. Entonces antes de que inicie la aplicación voy a importar aquí desde este mismo directorio el archivo database. Vamos a guardar y con esto al inicio debería haber db is connected, ya que estoy llamando al archivo. Y lo vemos. El asunto es que también veo unos cuantos mensajes de advertencia. Para quitarlos, aquí de hecho también me lo dice cómo hacerlo, tan solo es cuestión de leer. Me dice que necesito pasarle una opción llamada Use New URL Parser en True. Y también necesito pasarle una opción llamada Use Unified Topology en True para que se vayan estos errores. Ok, vamos a ir en Database y voy a pasarle aquí un objeto de conexión que se llame Use New URL Parser en True. Y también voy a pasarle un objeto a Use Unified Topology en True. Ambos, al pasarle, va a obtener opciones Mongoose y al momento de ejecutar la aplicación o el servidor ya no vamos a ver esos mensajes como pueden ver. Ok, entonces con esto ya tenemos finalmente nuestra aplicación conectada a la base de datos. El asunto es que también voy a tener que definir los modelos del dato que voy a estar guardando en MongoDB. Mongoose es un ORM, él nos permite definir cómo vamos a estar guardando los datos en MongoDB. MongoDB es una base de datos sin esquema, es decir, podemos guardar cualquier esquema o cualquier dato relacionado con una entidad. Pero con Mongoose nosotros podemos definir un esquema mucho más rígido. Podemos darle qué datos pueden ir y qué datos no. Entonces vamos a ir aquí en Models y vamos a crear un modelo de datos para nuestros usuarios. Lo vamos a llamar user.ts. Entonces voy a importar desde aquí, voy a importar Mongoose y voy a importar algunas cosas. Como por ejemplo voy a importar el esquema, voy a importar el modelo y voy a importar un document. Primero voy a crear un esquema. Para crear un esquema vamos a decir new schema. Y dentro del New Schema vamos a definir qué datos van a tener mis usuarios. Mis usuarios van a tener principalmente tres datos. Un username, el nombre del usuario, un nickname. Y aquí vamos a decirle que va a ser de tipo de dato string, va a ser requerido
ya que si no da un username no lo vamos a dejar guardar el dato. Y va a ser en minúscula siempre, vamos a decir lowercase en true. Ok, aparte del username también tendrá un full name que va a ser el nombre del usuario, el nombre real. Vamos a colocarle en string y va a ser opcional, así que es todo lo que vamos a añadir. Y también una contraseña. La contraseña también va a ser de tipo dato string, de hecho es de esta manera, string. Y vamos a colocarle también que es requerido, ya que la contraseña es requerida para poder generar un nuevo usuario. Adicionalmente a estos datos también me gustaría colocarle cuándo fue la última vez que fue creado o actualizado. Entonces vamos a colocar aquí una opción más llamada timestamps en true, para que cada vez que yo creo un dato se va a añadir cuándo fue creado, y si actualizo también se va a modificar automáticamente. Ok, este es el esquema del usuario, entonces voy a guardarle una constante llamada user schema. Muy bien, con esto ya tenemos un esquema. El asunto es que luego, cuando yo guarde, voy a querer también cifrar las contraseñas, para no guardarlas tan solo en texto plano. Entonces para eso, MongoDB me provee unos cuantos métodos. Vamos a minimizar esto de aquí. Y vamos a decir, desde el user schema, voy a empezar a utilizar su propiedad llamada methods, que me permite definir métodos. Por ejemplo, voy a definir un método que sea para cifrar la contraseña. Podría hacerlo de esta manera, o también podría automáticamente cada vez que guardo un nuevo usuario, que se cifre, digamos, la contraseña, para yo no hacerlo manualmente cada vez que creo un usuario. Entonces para hacer eso también podría utilizar desde user schema, podría utilizar su método o su método llamado pre. Este método lo que hace es poder ejecutar en determinado tiempo. Por ejemplo, puedo decir, quiero que te ejecutes cada vez que es guardado un nuevo dato. Entonces le digo, cada vez que un dato va a ser guardado, antes de que guardes, quiero que ejecutes la siguiente función. De hecho aquí vamos a escribir function. Y lo estoy escribiendo de esta manera porque voy a querer tener acceso a este objeto. Entonces, haciendo la función de ECMAScript 5, voy a poder tener acceso a este user schema. Entonces vamos a hacer esto. De hecho, voy a crear aquí una constante user que va a ser la referencia de this. Es decir, este user va a representar este esquema de aquí. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero, voy a importar aquí bcrypt, para que cada vez que yo, antes de guardar el dato, voy a cifrarlo primero. Entonces vamos a llamar bcrypt y voy a importar el módulo con el mismo nombre. Entonces voy a hacer aquí bcrypt punto y voy a primero generar un salt. El salt es básicamente un algoritmo que vamos a ejecutar para mantener más seguro el cifrado de cualquier tipo de dato. En este caso vamos a ejecutar el algoritmo 10 veces, que es lo típico. Una vez ejecutado, esto como es asíncrono, vamos a tener que manejarlo con await. Y el await tan solo funciona en funciones que tengan la palabra clave async. Una vez termine de generar este salt, vamos a guardarle en una constante del mismo nombre, salt. Y este salt es que vamos a utilizar para poder cifrar la contraseña. Entonces para cifrar la contraseña decimos bcrypt punto, vamos a generar aquí el hash. Y vamos a pasarle dos cosas. La contraseña, es decir, desde este usuario, su contraseña que queremos cifrar, user punto, y no tenemos autocompletado. La razón de no tener autocompletado es porque él no sabe qué tipo de datos tiene este esquema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una interfaz que vamos a llamar, por ejemplo, podemos llamarlo simplemente usuario, o voy a llamar iUser de interface user, que va a extender desde document. Es por eso que importé document, que va a extender desde un documento de MongoDB, y le vamos a añadir las siguientes propiedades: username, que va a ser un string, un full name, que va a ser un string, un password, que va a ser un string, y vamos a añadirle también un método, de hecho esto lo vamos a añadir después. Ok, entonces hasta ese momento tengo username, full name y password. Aquí estoy definiendo esto, pero esto es para TypeScript, esto es para Mongoose, esto es para TypeScript. Y de hecho también lo voy a exportar porque luego quizás voy a querer utilizarlo en otras partes de la aplicación. Entonces aquí voy a decirle, este pre va a recibir al final un objeto de tipo iUser. Ok, vamos a guardarlo. Y aquí voy a decirle, esto va a recibir al final la contraseña del usuario. Y como segundo parámetro va a recibir el salt que hemos generado. Ok, este es un método síncrono, así que va a ser un await. Y esto me va a devolver finalmente la contraseña cifrada. Entonces podría devolver esto, tan solo retornarlo. Pero como esto es el encargado de guardarlo, voy a decirle, el usuario en su contraseña ya no va a tener como valor lo que el usuario ha insertado, sino va a tener esto, la contraseña que el usuario me ha dado, pero cifrada. Y ya una vez terminamos con esto, simplemente continuamos. Continuamos con la siguiente función, next. Ok, vamos a escribirlo bien, next. Ahora, ¿este next de dónde sale? Bueno, este next viene, o nos dan este next cada vez que ejecutamos este pre. Muy bien, y con esto lo que hacemos es bastante sencillo.
cada vez que va a ser guardado un nuevo dato, un nuevo usuario, tomamos ese usuario, generamos un cifrado, reemplazamos esta nueva contraseña cifrada con la contraseña actual y luego continuamos con el resto de operaciones normalmente. Entonces cada vez que guardamos un usuario automáticamente se cifra la contraseña. Ahora, ¿qué pasa si el usuario tan solo está modificando cosas y la contraseña no es modificada? Ha modificado todos los datos pero la contraseña no. Entonces no hay razón para modificarla, no hay razón para volver a cifrar todo. Entonces vamos a hacer esto. Si la contraseña no es modificada, vamos a decirle, si user no es modificado, entonces lo que vamos a hacer es, si la contraseña no es modificada, entonces vamos a retornar simplemente. Vamos a decir return next. Continúa con el resto, no empiezas a cifrar nada. Esto es lo mismo que decir, si la contraseña que hemos guardado antes no es modificada, no ha cambiado en nada, pues entonces no vuelvas a cifrar nada, simplemente continúa. ¿Ok? Entonces con esto va a salirse de la función y al final no vamos a estar volviendo a ejecutar todo esto. Muy bien, entonces ya tenemos la manera de cifrar datos. Ahora, aparte de esto, también luego voy a querer comparar lo que tengo en la base de datos con lo que el usuario está ingresando para volver a ingresar. Es decir, si el usuario luego me pasa un hello y en la contraseña tengo un dato cifrado, bueno, voy a querer comparar esto con esto. El asunto es que no voy a poder hacerlo porque esto está cifrado. Pero por suerte Bcrypt me da un método que se encarga de hacerlo por mí. Entonces básicamente lo que hacemos es que si el usuario me pasa su contraseña, que es hello por ejemplo, y ya tengo un dato cifrado, lo que vamos a hacer con Bcrypt es cifrar esto también y vamos a comparar si este cifrado coincide con el que ya tenemos en la base de datos. Si ambos coinciden, pues significa que me está ingresando la misma contraseña. Si no, pues la contraseña es errónea. Entonces aquí vamos a decir userSchema.methods, vamos a crear un método que se llama comparePassword. Este comparePassword al final va a tener como valor una función. Y esta función lo que va a recibir es la contraseña del usuario, que va a ser de tipo dato string. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero vamos a utilizar bcrypt.compare. Compare es un método síncrono, así que va a ser aquí await. Y para que esto funcione, la función tiene que tener la palabra clave async. Ok, lo que haré compare es comparar dos cosas. Comparar la contraseña que ya tenemos, la contraseña que me está en la base de datos. Entonces voy a colocar aquí. Esta es la contraseña que el usuario me está dando. Y esta es la contraseña que yo tengo en el esquema, this.password. Entonces esto va a ser comparado y esto me va a devolver un true o un false. Entonces ese true o false es lo que voy a retornar. Y muy bien, aquí estoy retornando un booleano. Entonces aquí, para ser un poco más explícito, voy a decir, voy a estar retornando un booleano. Pero aquí me da un error porque este booleano, muy bien, es un booleano, pero lo estoy retornando a través de una promesa. Entonces voy a decir, esto va a ser retornado después de una promesa. Muy bien. Y así va a quedar nuestra función para comparar contraseñas. Este es para guardar una contraseña, este es para compararla. Muy bien. Entonces aquí en la interfaz voy a definir también una función llamada comparePassword. Que lo que hará esta función no es más que recibir una contraseña de tipo string y va a retornar un booleano a partir de una promesa. Ok, entonces ahora ya puedo obtener autocompletado cada vez que utilice esta interfaz. Sé que este proceso ha tomado algo de tiempo, pero al menos ya hemos terminado con la creación de, digamos, nuestro esquema. De hecho, este esquema, si bien ya está definido, tenemos que exportarlo en otras partes de nuestra aplicación. Así que tenemos que crear un modelo. Vamos a llamar el método model que hemos importado antes, este método de aquí, y vamos a pasarle un nombre. El nombre se va a llamar user, el modelo del usuario, y va a estar basado en este user esquema que acabamos de definir. Y esto es lo que vamos a exportar. Entonces vamos a ir export default model. Guardamos y ahora sí hemos terminado con el modelo del usuario. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos en el controlador. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a crear un controlador para crear usuarios. Este create user al final va a recibir dos cosas, ya que es un handler. Va a recibir un request, que va a ser el objeto que me está dando el cliente, y también un h, que es el objeto de happy. Para que esto no me dé error, vamos a importar los tipos de datos de estos objetos. Desde happy voy a importar happy, pero aquí voy a importar primero request, la interfaz de request, y voy a importar el response toolkit. Ok, entonces aquí voy a decir, este request es de tipo de datos request y este h es de tipo de datos response toolkit. Vamos a escribirlo bien. Ok, entonces con esto ya no me da errores. Luego, lo que vamos a hacer es que este create user va a tratar de recibir un objeto que viene desde el cliente. Ese objeto viene a través de un request.payload. Entonces vamos a escribir aquí request.payload. Ok, de hecho es request de esta manera.
Y luego una vez lo recibo voy a retornar tan solo con un texto que diga recibido. Ok, para que esto pueda ser utilizado en otros archivos vamos a darle export y vamos a guardar. Entonces este controlador vamos a importarlo desde nuestras rutas. Vamos a ir en routes y voy a decir aquí arriba. Voy a importar, voy a subir un nivel desde la carpeta controllers, el user controller. Y voy a importar el create user. Entonces cada vez que yo llame al método post a través de /users, voy a utilizar el create user como handler. Así de simple. Vamos a guardar. Y esto de aquí, vamos a esperar a que reinicie. Y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí a nuestro archivo Postman. Vamos a decir, voy a hacer una petición al http localhost 2.3000/users. Y voy a enviar un método post. Voy a establecer una cabecera que sea de content type JSON o application/JSON. Y voy a enviar como body un objeto que diga, por ejemplo, testing hello world. Vamos a enviarlo. Enviamos. Y esto me devuelve con un texto recibido el backend o el servidor. Y por consola veo el testing hello world. Entonces ya está manejando este controlador lo que quiero que haga cada vez que visiten esa ruta. Obviamente lo que quiero no es que tan solo muestre por consola. Quiero guardar en la base de datos lo que el usuario está enviando. Entonces vamos a importar ahora desde la carpeta models nuestro modelo de usuario. Y lo que vamos a importar desde allí es todo el módulo, perdón. Entonces vamos a primero, antes de mostrar por consola, o en lugar de mostrar por consola, vamos a generar un nuevo usuario. Vamos a decir new user, voy a crear un nuevo usuario a partir del request.payload. Vamos a escribirlo bien, del request.payload. Ok, entonces si el cliente me está enviando por ejemplo, vamos a ver, me está enviando un username, un full name y un password, pues todos esos datos los voy a guardar dentro de MongoDB. Una vez generado, pues voy a guardar en una constante llamada user el usuario creado. Y este usuario aún no es guardado, tan solo es creado. Para guardarlo decimos user.save. Ok, aquí decimos await porque ese es un método asíncrono y para que funcione decimos async. Ok, y una vez generado el usuario, vamos a obtener el usuario guardado. Entonces vamos a guardar una constante llamada user_save, el usuario que acabamos de guardar en la base de datos de MongoDB. Y esto es lo que al final vamos a devolver. Entonces voy a decir, utilizando el response toolkit, voy a devolver una respuesta que va a ser el usuario que acabo de guardar. Aquí vamos a colocarle un return y aquí vamos a quitar esto de aquí. De hecho, para tener un poco más de orden, vamos a colocarle también aquí que esta función va a retornar una respuesta. Para hacer eso simplemente voy a decir, basado en una promesa, esto va a retornar un response object. Vamos a escribirlo aquí, un response object, que es un objeto que va a ser generado. De hecho vamos a escribir aquí view toggle word wrap para que se vea mejor, que es un objeto que va a ser generado por el hResponse. Ok, entonces le estoy diciendo que esto va a devolver una respuesta que va a tomar algo de tiempo. Muy bien, con esto ya he generado un usuario y esto va a devolver algo. Pero ¿qué pasa si ocurre un error? Bueno, si ocurre un error vamos a manejarlo con un try catch. Vamos a pegar esto de aquí. Ok, y si ocurre un error, lo que vamos a hacer es retornar desde el handler de Happy.js una respuesta con el error que hayamos obtenido y con el código de estado 500. Ok, vamos a guardar y con esto ya podemos crear algo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a ir aquí y por ejemplo, para crear un usuario necesito dos cosas principalmente. Un username, que voy en mi caso a colocarle fast, y una contraseña. La contraseña se lo voy a enviar aquí y va a ser por ejemplo mi contraseña. Vamos a enviar y esto al ser enviado me devuelve un objeto que ha sido guardado dentro de la base de datos, un ID de MongoDB, un username fast y la contraseña que ha sido cifrada por bcrypt y dos datos relacionados con cuándo fue creado y cuándo fue actualizado por última vez. Ok, entonces con esto he creado un usuario más. Pero, ¿qué pasa si luego quiero volver a obtenerlos? Bueno, para obtenerlos también vamos a tener que ejecutar otro handler. Entonces vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo. Y este ya no se va a llamar create user, sino se va a llamar get users. Vamos a obtener todos los usuarios. Esto se va a mantener. Aquí ya no va a ser la misma consulta. De hecho, esto de aquí lo podemos quitar. Sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar desde user su método find para obtener todos los usuarios. Esto es un método asíncrono que nos va a devolver todos los usuarios que existan. O si no tenemos nada en la base de datos, nos va a devolver un arreglo en blanco. Y esto es lo que vamos a retornar. Una respuesta de los usuarios que hayamos obtenido en la base de datos. Ok, entonces ahora si yo ejecuto por ejemplo
a través del método get/users, debería obtener algo. El asunto es que aún no estoy utilizando esta función. Entonces vamos en routes y voy a decir, cada vez que pide algo a /users, voy a ejecutar la función que voy a importar desde el controlador llamada getUsers. GetUsers. ¿Ok? Entonces aquí voy a decir, cada vez que visiten algo, voy a utilizar getUsers. Vamos a guardar. Ok, vamos a probar. Y por ejemplo, si yo pido localhost 3000/users, esto me devuelve, en este caso me está devolviendo más datos de los comunes, porque ya he creado esta base de datos. Vamos a cambiar el nombre de la base de datos. Está en database. Vamos a colocarle tutorial db happy. Ok, con esto le cambié el nombre de la base de datos. Vamos a volver a crear el dato a través del método post. Este dato de aquí, fast, mi contraseña, /users, envío. Se crea este dato y ahora si pido, por ejemplo, a través del método get a /users, me devuelve un arreglo con tan solo un objeto. Hace un momento me devolvió varios objetos porque esa base de datos ya la había utilizado, entonces tiene algunos datos de prueba. Pero ahora tan solo me está devolviendo el dato que he creado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, tan solo estoy creando y obteniendo usuarios. ¿Qué pasa si quiero obtener un usuario tan solamente? Porque puedo tener varios. Por ejemplo, estoy creando un usuario que se llame Joe. Y aquí su contraseña es Joe Password, por ejemplo. Se crea a través del método post. Aquí está creado el usuario. Luego tengo otro usuario llamado Ryan, que su contraseña es, por ejemplo, contraseña. Se crea el usuario Ryan. Y por ejemplo, si ejecuto el método get, este me devuelve todos los usuarios que tengo en la base de datos. Pero ¿qué pasa si tan solo quiero este usuario de aquí? Bueno, para obtener este usuario vamos a hacer funcionar ahora la otra ruta, que tan solo me devuelve un usuario a partir de su ID. Entonces, lo mismo, vamos a ir en el controlador, copiamos esto de aquí, pegamos debajo, y este ya no se va a llamar getUser, sino en singular getUser. Y lo que va a hacer es que la función va a cambiar aquí. Vamos a decir, desde user, vamos a buscar por ID. Ahora, ¿de dónde obtengo el ID? Bueno, viene desde la ruta, desde esta de aquí. Esto viene a través de un objeto llamado request.params. El nombre que le hayamos dado, .id. Entonces vamos a pasarle el request.params.id. De hecho aquí se llama request, de esta manera. Ok, este es un método síncrono, va a buscar por ID. Esto me va a devolver un usuario probablemente. Y cuando me devuelve el usuario, pues al final yo voy a retornar ese usuario. De hecho podría llamarla de esta manera, usuario encontrado, user found. Ok, si el usuario es encontrado, quiero que me devuelvas una respuesta que diga, por ejemplo, con el usuario que he encontrado, el objeto que he encontrado. Caso contrario, si no encontraste nada, quiero que retornes una respuesta que diga que esté vacía, pero que el código sea 404, que significa recurso no encontrado. Ok, y el resto se mantiene. Vamos a guardar esto de aquí y en routes vamos a utilizarlo. Voy a importar aquí también el método llamado getUser y vamos a utilizarlo aquí. Ya no voy a utilizar aquí una función vacía, sino voy a utilizar getUser. Vamos a guardar. Vamos a ir aquí en Postman. Y por ejemplo, quiero tan solo este usuario de aquí. Coloco /user /el ID. A través del método get, envío y tan solo me devuelve ese objeto. Ok, lo mismo con otros objetos. Por ejemplo, si quiero el usuario Ryan, le digo, de todos los usuarios, quiero este usuario con este ID tan solamente. Y me devuelve tan solo el usuario Ryan. Ok, ahora, ¿qué pasa si quiero actualizar y eliminar? Vamos a empezar por eliminar, que yo creo que es mucho más sencillo. De hecho, ya prácticamente lo tenemos. Vamos a ir aquí en User Controller, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo debajo. Y aquí vamos a decir delete user. Ok, aquí ya no va a ser user find by ID, sino vamos a cambiarlo por find by ID and delete. Entonces vamos a decir find by ID and delete. Y el resto se va a mantener. De hecho aquí podríamos cambiarle esto. Delete user. Deleted user. Ok, si existe un usuario eliminado, responde ese usuario que hayamos eliminado. Si no existe, envía un 404. Y el resto se mantiene, como pueden ver. Ok, vamos a entonces ir aquí en las rutas y voy a importar también el delete user. Delete user. Esto lo vamos a utilizar cuando enviamos una petición delete a user/id. Delete user. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en Postman. Y por ejemplo, esos son todos los usuarios que tengo en la base de datos. Pero quiero eliminar, por ejemplo, el usuario Joe. Bueno, copio esto de aquí y le digo, de todos los usuarios quiero eliminar el usuario Joe. Este usuario con este ID. Le envío otra vez el método delete. Envío. Y me devuelve el usuario que he eliminado. Ahora, si yo consulto get users, ya no está el usuario Joe, tan solo el usuario Faz y el usuario Ryan. Ok, ahora vamos a probar el actualizar. Para el actualizar, vamos a tener que enviar una petición put. Para hacer eso, vamos a ir en el controlador y vamos a copiar el método llamado. Vamos a copiar el delete.
Copiamos esto de aquí y antes del delete vamos a pegarlo. Ese se va a llamar update user. Ok, y el update user es un poco más trabajoso, pero gracias a Mongoose va a ser muy simple ejecutarlo con una sola línea de código. Básicamente vamos a hacer eso de aquí. Find by ID and update. Esto recibe dos cosas. Primero recibe el parámetro del ID que vamos a querer actualizar. Ok, esto está bien. Y luego va a recibir también el request.payload, el dato que queremos actualizar. De hecho, vamos a escribirlo de esta manera para que tenga un poco más de simplicidad al leerlo. Ok, entonces el busca por ID y actualiza necesita el ID de la tarea del usuario que queremos actualizar y los datos que queremos actualizar. Esto me va a devolver como respuesta la tarea que he actualizado. Entonces vamos a colocarle updated user. De hecho, esto me devuelve en realidad la tarea anterior, la tarea antes de que sea actualizada. Para que me devuelva la tarea actualizada voy a colocar una coma y aquí un objeto que diga new en true. Ok, y esto sí va a ser la tarea actualizada, updated user. Si existe una tarea actualizada, pues vamos a devolver la tarea que acabamos de actualizar. Si no existe, pues vamos a devolver un 404. Ok, y con esto ya tenemos el actualizar. Entonces voy a volver a hacer un get users para obtener los datos. Y por ejemplo voy a editar el usuario fast. Voy a decir, de todos los usuarios voy a editar el usuario fast. Va a ser un put. Y voy a enviarle tan solo el username, vamos a reemplazarlo. Ya no va a ser fast, sino va a ser fasttech. Vamos a colocarle fasttech-1, por ejemplo. Vamos a enviar. Y esto actualiza. Tengo la misma contraseña, pero el usuario acaba de actualizarse. Ok, entonces con esto lo que estoy haciendo es hacer las típicas operaciones CRUD. Estamos actualizando, obteniendo datos, eliminando y demás. Muy bien, con esto creo que hemos finalizado esta sección, ya que al final tenemos las operaciones típicas CRUD utilizando HappyES. Ahora, otra cosa también que podrían hacer es que aquí tan solo estamos definiendo un enrutador para un solo endpoint, que son los usuarios. Pero luego cuando quieran más rutas, simplemente crean otro archivo con el nombre, por ejemplo, no sé, tareas.routes o las operaciones que necesiten o products.routes y van a ir separando de esa manera los endpoints. Hay otras cosas más también que pueden añadir, como por ejemplo los módulos de validación como Joid o módulos de Logger que les da Happy, etc. Al final existen varios módulos que están dentro de su propia documentación. Pueden buscarlos dentro de Happy Modules, por ejemplo. En happy.dev van a encontrar todos los módulos que están relacionados con este framework. También pueden utilizar algunos módulos que están relacionados con Express, pero en sí todos estos módulos les permite poder extender su servidor. Por ejemplo, Iner le permite poder tener archivos estáticos o también pueden tener módulos que le permiten tener conexión de WebSockets, etc. Entonces depende de ustedes que investiguen más módulos relacionados con este framework. Eventualmente voy a publicar más ejemplos, así que al menos por ahora ya tienen una idea de cómo crear una API con TypeScript y HappyES y MongoDB. Entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en próximos videos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.